diferencia. Estamos señalando aquí la túnica íntima. Esta es la túnica íntima, esta es la túnica media y la lecticia. Nosotros avanzamos hacia toda esta arteria. ¿Cómo vemos que cambia la túnica íntima? Es una túnica íntima más engrosada, más desarrollada, y está ocupada por estas estructuras. Esto viene a ser los cristales de colesterol, ¿no? Consecuencia del LDL que se ha quedado, que se ha formado ahí, está formando esta placa, ¿no? Entonces la aterosclerosis viene a ser el depósito de este LDL que ingresa por el mismo endotelio, atraviesa, y también se forman radicales libres que hacen que se oxide, y este se queda oxidado, es decir, atrapado dentro de la túnica íntima. Y conforme va acumulándose, igual va a empezar a llegar células inflamatorias, como son los monocitos, que son reclutados, llegan hasta esta túnica íntima, se diferencian macrófagos, estos fagocitan, estos se le... Entonces, estos macrófagos que ya han fagocitado se les conoce como células de espuma, que tienen en su interior como vesículas de lípidos. Y adoptan una forma grumosa, ¿no? Se les llama por eso células de espuma. Estas igual se degeneran, liberan este componente, nuevamente recluta más, y es así como va formándose una placa de ateroma, pero esta se va formando con los años, no se forma de un día, semana, mes, se forma con los años. Este crecimiento de la túnica íntima se da progresivamente con los años, ¿no? ¿Qué más ocurre? La túnica media, las células musculares de esta túnica también migran hacia esta placa y empiezan a depositar el colágeno, formando una cápsula fibrosa sobre esta placa, ateroma. Entonces se va a ver un centro necrótico, se le llama, y una placa fibrosa que va a estar hacia la parte más medial en relación al endotelio. Y esto va desarrollándose, va creciendo, ¿no? Y finalmente puede llegar a crecer y a disminuir tanto el vaso que como consecuencia hay una reducción de la luz, y esto obviamente causa una disminución del flujo sanguíneo, y como complicación puede romperse el endotelio, y esta lesión endotelial va a exponer el colágeno que se encuentra en su endotelio, va a exponer el factor tisular y provocaría lo que es una trombosis. Y una trombosis, y eso es lo que pasa en el infarto de miocardio, ¿no? La principal causa es que el paciente previamente tenga una placa de ateroma, esta se lesiona y ocurre lo que es una trombosis que obstruye la luz del vaso, ¿no? Y esta luz del vaso, que ya de por sí está disminuida, un trombo rápidamente lo obstruye y genera un infarto. Ahora, la placa de ateroma, nosotros ampliamos esta, vemos la forma de cristales, ¿no? Esta zona, ¿no? Estos son cristales que se han formado de colesterol dentro de esta placa de ateroma. Todo esto viene a ser la placa de ateroma. Y por ahí podemos ver unas y otras células. Aquí, estas son células que dentro se forman como vesícula. A eso se le llama células de espuma, ¿no? Que son macrófagos que han fagocitado. Entonces, así como se ven células con grumos dentro, como pequeñas burbujitas, son células de espuma, ¿no? Están dentro de esta placa de ateroma. Acá también vamos bueno,
Aquí no se observa, pero esta placa también se puede volver más compleja, ¿no? Se puede formar zonas de necrosis, puede calcificarse, puede formar neovasos, estos se pueden trombosar. Entonces puede volverse más compleja, puede volverse inestable esta placa. Otra complicación que va a ocurrir o que hace la placa ateroma es que va a influir directamente con la túnica media, porque la túnica media se va a nutrir por la masa vasorum, pero la parte más medial se va a nutrir por medio de difusión a través del endotelio. Entonces esta placa ateroma va a disminuir esta difusión. Entonces esta célula se va a empezar a degenerar. Entonces va a haber una degeneración de células musculares. También va a haber una disminución de la producción de láminas elásticas. Entonces la túnica media en este vaso, en esta arteria de gran calibre, que es la que estamos viendo, si ampliamos un poco acá, vamos a ver que se han reducido las láminas elásticas. Ya no hay esas típicas láminas elásticas que se encuentran en toda la túnica media, ¿no? Hay una disminución de esas. Acá vemos una lámina, la otra, pero ya son fragmentadas, adelgazadas, así disminuidas en cantidad. ¿Y eso qué puede ocasionar? Que esta túnica media ya no tenga la resistencia normal que va a necesitar con respecto a la presión arterial. Y en unos casos esto también tiene otra complicación, que este vaso puede distenderse, dilatarse, y ya no va a volver a su posición normal, a su forma normal, ¿no? Por debilidad de la túnica media. Y eso se conoce como, cuando se extiende una arteria, ¿cómo se denomina? Un aneurisma, ¿no? También una aterosclerosis puede también ocasionar un aneurisma. Y el aneurisma puede darse cualquier arteria, ¿no? En este caso la aorta, pero puede ser otra arteria. Entonces, eso también es una complicación de la aterosclerosis. ¿Okay? Acá tenemos un corte transversal de esta arteria, donde vemos por este lado, esta es la luz del vaso, este viene a ser la túnica íntima, acá tenemos la media y la venticia. Entonces aquí ya se ve que la íntima está bien engrosada. Está bien engrosada, hay una disminución de la túnica media, y si vamos para este lado, es más desarrollada aún esta túnica íntima. Y por acá vamos a ver si hay otra composición aquí, ¿no? ¿Esto qué viene a ser? Son cristales de colesterol, ¿no? Entonces todo esto es una placa ateroma y está dentro de la túnica íntima, o sea que la túnica íntima viene desde acá y todo esto llega a ser la túnica íntima, y esto nomás se reduce en la túnica media. Y este vaso es grande, miren, ese es el diámetro de este vaso, y todo esto es una placa de ateroma. Miren, cristales de colesterol que están en toda esta parte de la arteria, y la luz se ha reducido a esto. Obviamente acá también podemos ver células puma, ¿no? Y hay puntos específicos donde hay este depósito. Sí, más que nada por el tema de diferenciar la túnica íntima de la media, de mediano calibre, no que sea igual. Claro. ¿Cómo la diferenciaríamos? Bueno, primero el
láminas elásticas que tiene, ¿no? La de mediano calibre tiene muy pocas láminas. Es eso la diferencia, la cantidad de capas de células musculares que debe tener. Lo que decía también es que hay puntos donde se cita esta placa ateroma, ¿no? Generalmente las bifurcaciones de las arterias son zonas donde genera turbulencias y eso es fisiológico, porque en su caso siempre la sangre va a haber en esos puntos, genera turbulencias y ese endotelio se puede ser más susceptible a que pueda atravesar o pueda haber una disfunción. Por eso que en esas partes o puntos, por ejemplo la carótida, ¿no? Siempre esta parte de la carótida cuando se divide en interna y externa también es un lugar donde generalmente se forma la ateroma. Puntos de, obviamente, varias partes de arterias del cerebro. Se puede formar placa ateroma. Entonces, otra cosa es que algunas arterias se desarrollen más que otras, pero si una persona ya tiene aterosclerosis en unas arterias, tiene que estar viendo varias arterias importantes, por ejemplo el corazón, y se ve siempre puntos específicos, carótida, femoral, va viendo si es que ahí tiene también placa desarrollada. Eso sí. Obviamente si es una de gran calibre no se va a obstruir más rápido que una de mediano o pequeño calibre, ¿no? Esta tiene más rápido progresa, ¿no? Más síntomas te daría, o más se expondría a tener una complicación de esta que viene a ser una trombosis. O en la arteria de gran calibre podría generar no una trombosis sino un aneurisma. Podría ser una de las razones. Entonces ahí vemos células espumosas. Células cristales de colesterol o células espumosas, ¿no? Células espumosas. Son macrófagos que han fagocitado lípidos, ¿no? LDL. Que están dentro de esta placa ateroma. Y aquí no sé bien esta lámina, porque miren, está todo degenerado, desprendido, pero da la apariencia que aquí se ha roto. Y esta parte viene a ser, a diferencia de la placa ateroma, esta viene a ser la cápsula fibrosa, ¿no? Lo que mencionamos, la placa ateroma y la cápsula fibrosa, ¿no? Esta es más depósito de colágeno que está hacia la luz. Y esta cápsula fibrosa crece y puede degenerar lo que queda de la túnica íntima en su endotelio y puede exponer a que se rompa pues, el endotelio. Entonces el crecimiento de esta cápsula fibrosa puede adelgazar lo que queda de la íntima y degenerar, ¿no? Y romper esta túnica íntima y ahí ocasionaría una trombosis, que no me queda claro si acá ocurrió eso, porque aquí está roto. Acá no hay continuidad de este endotelio, bueno, no se ve bien el endotelio, pero esta cápsula fibrosa aquí no hay continuidad. Y se está formando acá un trombo. Aglomeración de glóbulos rojos, plaquetas, fibrina, igual que esto, ¿no? Entonces probablemente aquí se ha roto y ha generado un trombo, ¿no? Es lo que da la impresión. Es una complicación de la aterosclerosis, una trombosis. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La otra patología que vamos a ver es los ojos. Y acá vemos una arteria. Esta es una arteria, un corte transversal y mide su contenido. Este es un trombo que está obstruyendo esa arteria, ¿no? Y no solo esta, sino vemos aquí, acá hay otra arteria también, y acá hay otra. Son arterias que se han trombosado. ¿Y en qué órgano está esto? Acá vemos el pulmón, ¿no? Porque están los alvéolos, ¿no? Entonces, es una trombosis en una arteria pulmonar, en varias arterias de ramas pulmonares. Entonces, la trombosis
hay tres criterios, ¿no? para describir o para que se dé una trombosis, y eso lo explica la triada de Virchow. ¿Qué es la triada de Virchow? Son tres componentes. Uno es daño endotelial, dos es alteración en el flujo sanguíneo, que puede ser estasis o turbulencia, y tres es un estado de hipercoagulabilidad, como estado protrombótico. Entonces, de estos tres, dos criterios tienen que tener para que pueda producir una trombosis. En la aterosclerosis hemos dicho que hay daño endotelial, entonces hay un criterio. El otro criterio es como ocupa la parte de la luz del vaso, entonces la sangre generaría una turbulencia cuando llega a este punto del vaso. Entonces, en el caso de aterosclerosis se da la trombosis por daño endotelial y por la turbulencia que se genera, ¿no? por esa ocupación. Entonces, de lo que mencionó estado daño endotelial, alteración del flujo sanguíneo, y el último era estado de hipercoagulabilidad o protrombótico. Ahora, la trombosis, el daño endotelial puede ser por muchas causas, ¿no? No solamente por aterosclerosis, puede ser por una hipertensión que haya que esté en el paciente y que empiece crónicamente a lesionar el endotelio. Puede haber factores de riesgo, como el tabaquismo, dislipidemia. Ahora, lo del estado protrombótico o hipercoagulabilidad, hay también causas específicas, puede ser por unas patologías, enfermedades genéticas o alteración, que lo escribe bien claro, ¿no? Enfermedad genética, alteración del factor 5, del Leydig. Se especifica que la alteración de esta puede generar un cuadro de trombosis. También enfermedad antifosfolípido, también es una enfermedad que genera trombosis, que da un estado de hipercoagulabilidad. También medicamentos como los anticonceptivos orales tienen un riesgo de generar trombosis, o fisiológicamente en el embarazo también puede haber un estado de hipercoagulabilidad. Y así hay más factores infecciosos, una sepsis, un cáncer puede generar un estado de hipercoagulabilidad. Y el flujo turbulento, ya lo mencionamos, depende del cuadro. También puede haber una estenosis valvular, puede generar turbulencias. Una insuficiencia valvular también puede generar turbulencias. Estasis es cuando no hay un flujo o hay una disminución del flujo sanguíneo, y eso se ve generalmente en las venas. Por una insuficiencia valvular puede haber una disminución del flujo y eso generaría estasis sanguínea, y eso también puede generar trombos. Y eso es lo que causa en los trombos pulmonares. Un trombo pulmonar generalmente no se produce ahí el trombo, sino el trombo viene de otra parte. En este caso comúnmente viene de los miembros superiores, que ahí por una insuficiencia venosa, un tema de estasis, y que factores de riesgo es que, por ejemplo, estén mucho tiempo sin movilización, por ejemplo, posoperados, viajes largos, o patologías como fracturas que tengan que estar en una posición. Entonces generaría trombo, y ese trombo, como se forma en los miembros inferiores, viaja por las venas. En las venas estamos diciendo que se forma el trombo por estasis. Viaja, asciende, llega a la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, va hacia la arteria pulmonar, y recién esta arteria pulmonar se va a dividir, y ahí los vasos cada vez son más pequeños, el calibre. Y el trombo, el tamaño que está, llega hasta que tapona uno de estos vasos, ¿no? Que ya es mucho menor calibre, y eso podría originar un embolismo, una trombosis en la arteria pulmonar, y eso se le llama embolismo. Cuando el trombo no es, en este caso el trombo, no se originó aquí, sino viene de otra parte, de otro órgano. Entonces, acá generalmente este cuadro es un tromboembolismo pulmonar, lo que estamos viendo.
Ahora, diferencias entre trombo arterial y venoso. El venoso, porque no hay movimiento, no hay coadoestasis, los glóbulos rojos se depositan en esta placa que se ha agregado y que formó fibrina. Entonces, los glóbulos rojos se depositan allí porque la sangre no hay movimiento y le da esa coloración roja, por eso se le dice trombo rojo a las trombosis venosas, porque hay predominio de glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? En cambio, la arteria, ahí se le conoce como trombo blanco porque predomina las plaquetas y la fibrina. Hay una diferencia entre los dos trombos, arterial y venoso. Tenemos aquí otra lámina, un corte longitudinal de una arteria de gran calibre. Esto viene a ser la túnica media. En esta túnica media vemos láminas elásticas, pero láminas elásticas bien fragmentadas, disminuidas. Esta es lámina elástica disminuida. Entonces aquí hay una disminución de las láminas elásticas, de las fibras elásticas. Esto ocasionaría una debilidad en esta arteria. Y también puede haber una disminución de las células musculares. ¿De qué patología sería característico este hallazgo? Bueno, hay disminución de láminas elásticas, disminución de fibras elásticas, porque esto ya es patológico. Estamos viendo de un aneurisma. El aneurisma, justamente el aneurisma, tomas una biopsia de la pared y vas a encontrar eso, ¿no? Una disminución de las láminas elásticas, fibras elásticas, de la cantidad de células musculares. Entonces hay una debilidad en la pared, ya no tiene la capacidad de resistir las presiones y se dilata. Entonces este es un corte longitudinal de un aneurisma. Este es un aneurisma. Y además aquí, si nos vamos para este punto, vemos aquí que hay una hemorragia que ha llegado a la túnica media y por aquí está avanzando, ¿no? ¿Ve? Está avanzando aquí una hemorragia, separando esta túnica media, ¿no? ¿Cómo se llama esta patología? Solamente rompe la túnica íntima y llega a la túnica media, la hemorragia, y se empieza a separar la túnica media. Disección de aorta, ¿no? Disección aórtica. Disección es cortar, secar, cortar. Entonces lo que está haciendo la sangre está separando, está cortando y separando la túnica media, ¿no? Y esto puede ocurrir también, es una complicación del aneurisma, ¿no? Por la debilidad misma que tiene su túnica. Eso es disección de aorta. La disección de aorta no atraviesa, no se rompe todas las túnicas, solamente la íntima. Puede también romperse, sí, y eso sería un aneurisma roto. Los aneurismas rotos generalmente causan muertes súbitas por la hemorragia masiva que ocasiona. Y depende del órgano recibido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del aneurisma? ¿Por qué hay aneurisma, ¿no? Una ya hemos dicho, ¿no? La aterosclerosis, ¿no? Ya hemos explicado por qué. ¿Qué más? Enfermedades genéticas también, ¿como cuáles? Marfan, ¿no? ¿Qué más? Entonces, estas enfermedades genéticas causan alteraciones en el colágeno, ¿no? En la fibrina, ¿no? Y estos componentes del tejido conectivo ayudan a que las células musculares, las láminas elásticas, las fibras elásticas puedan estar formando una estructura más estructurada, capaz de resistir las presiones. Entonces, si hay un colágeno defectuoso, no va a haber las uniones entre estas estructuras y va a haber poca resistencia. Y ante la presión, hay un momento donde se dilata. Eso es lo que pasa con estas enfermedades, ¿no?
también hay factores de riesgo como hipertensión, obesidad, dislipidemia, o más que todo por afectación de las túnicas. En la edad misma, en los adultos mayores, hay una degeneración en la túnica media, una degeneración quística, y genera también una debilidad en la túnica media en los adultos mayores. Causas infecciosas incluso también puede afectar las arterias, puede ser autoinmunes, infecciosas como sífilis terciaria, infecciones fúngicas se describen, enfermedades autoinmunes como lupus, que alteran, o arteritis, que afectan las arterias y obviamente degenera esa arteria y disminuye su resistencia. A ver, acá, ¿qué órgano tenemos aquí? El riñón, ¿no? El riñón. Entonces, otra patología que vamos a ver es la hipertensión arterial. ¿Ya? La hipertensión arterial, de modo general, la hipertensión arterial no tiene una causa específica. Pues la gran mayoría de pacientes es una hipertensión primaria, ¿no? Ya la hipertensión secundaria por otras causas, sea por una patología endocrina, una patología estructural específica, como estenosis de la arteria renal, u otras neoplasias, ¿no?, específicas, pueden causar aumento de la presión arterial, pero son los casos mínimos, no los más frecuentes. Lo más frecuente es la persona que es hipertensa, no se sabe la causa. Hay factores de riesgo, hay varios factores de riesgo. Factores de riesgo ambientales, genéticos, el mismo estilo de vida, el mismo sedentarismo, tabaquismo, otras enfermedades como diabetes. O sea, hay factores de riesgo para la hipertensión, pero ninguna de estas es una causa, ¿no? Un conjunto de factores que uno tiene para desarrollar lo que es la hipertensión. Y la hipertensión se diagnostica con tomas en diferentes tiempos, donde la presión arterial está en 130 o más sistólica, 80 o más diastólica en diferentes tiempos. Entonces de esa forma se diagnostica. Hay obviamente otros exámenes, ¿no? MAPE, puede ser MAPA, ¿no? Pero esto es lo más común. Y una vez diagnosticada, debe recibir tratamiento para mantener las presiones bajas, porque si no, ¿qué ocurre? Eso lo hemos visto en las patologías, las anomalías congénitas que hemos visto cuando hay una alteración en comunicación interventricular, interauricular, y que al final recuerden que había un aumento de flujo en las arterias. Entonces esto causa una respuesta en la misma arteria, en las túnicas. Lo hemos visto, puede causar una hipertrofia, una hiperplasia, depende de la causa. Entonces la hipertensión puede generar arteriosclerosis, ¿no?, que viene a ser una esclerosis en las arterias. Puede ser las arterias de gran calibre, mediano, pequeño calibre, arteriolas. Entonces va a afectar a todos estos vasos sanguíneos. Pero ¿cuál es la arteria o el vaso que más se afecta o inicialmente se daña? Y es importante su función. Obviamente todo su función es importante, pero una vez más, ¿no? La arteriola, ¿no? La arteriola es un vaso que tiene la capacidad de dilatarse, una vasodilatación y vasoconstricción,
de mayor capacidad que cualquier otro vaso, que cualquier otra arteria. Entonces las arteriolas de esta forma regulan el flujo sanguíneo hacia el órgano, finalmente hacia el capilar, hacia el órgano, ¿no? Entonces, como es un vaso que tiene, su túnica media tiene una o dos capas de células musculares, una capa bien delgada, ¿no? Su lámina elástica interna, ¿no? Que está desarrollada, le permite eso, dilatarse varias veces, su diámetro y contraerse varias veces. La hipertensión, ¿qué ocasiona en estas arterias? Hemos dicho que en todas, ¿ya? Pero en estas específicamente, que puede ser común en las otras. A ver, aquí vamos a ver una acá. Presten atención. La hipertensión puede ser hipertensión con leve, con bajo, una presión que maneja 130, 140, 150, ¿no? O puede ser alta o maligna, que es conocida, presiones por encima de 160, 180, 200, 120. O sea, hay personas que manejan presiones demasiado altas y se conoce como malignas. Entonces no es lo mismo que una persona tenga estas presiones muy altas y otra que mantenga unas presiones por encima de 130 y se mantenga en rango de 150, 160, 140. Entonces, la afectación en las arterias es diferente. En la hipertensión leve moderada va a haber un daño, obviamente eso es con los años, ¿no? Va a pasar muchos años. El endotelio se va a afectar porque la presión dentro es alta, entonces va a empezar a golpear las paredes. El endotelio va a haber una disfunción de este, ya no va a ser tan permeable, tan impermeable, perdón. Va a permitir, con el paso de los años, con el daño constante, que proteínas fuguen de la luz y se depositen en la túnica íntima, ¿no? Y en la túnica media, ya con el paso del tiempo. Entonces esas proteínas se van a depositar, van a formar una sustancia hialina, que es proteinácea, que se ubica en la túnica íntima, y esta va también a alterar la estructura de la túnica íntima, va a degenerar la lámina elástica interna, va a fragmentarla, va a romperla, va a también depositarse en la túnica media. Entonces, al final esa arteria va a perder esa capacidad de poder dilatarse, contraerse. Y además, este crecimiento de la túnica íntima, porque va a haber un crecimiento de esta, así como la aterosclerosis, similar, pero esta vez por la sustancia hialina, proteinácea que se estaba depositando. Y este crecimiento hace que la luz se reduzca. Y va a haber una reducción de la luz. Va a perder la capacidad de distenderse, dilatarse, contraerse. Y esto a la larga va a causar una hipoperfusión hacia el órgano. Entonces, un órgano que no llega a sangre adecuada, entonces va a empezar a haber un daño en el órgano, ¿no? Blanco. Y eso es lo que causa la hipertensión con los años. Va a haber una reducción de la luz. Vemos otra arteria aquí. Vamos a ver esta sustancia hialina eosinófila que se ubica en la túnica íntima. Y es más, acá ya no se puede diferenciar mucho la túnica íntima de la media, esta arteriola. En cambio, uno más bonito. Acá, por ejemplo. Acá hay depósito de esta sustancia hialina en esa arteriola y ya va a perder su capacidad, ¿no? Su túnica media ya está reducida y así se le conoce como arterioloesclerosis hialina. O sea, a la patología en las arteriolas causa de la hipertensión se conoce como arterioloesclerosis hialina.
en caso que sea una hipertensión leve o moderada, ¿no? Que es la lámina que estamos viendo. Pero si fuera una hipertensión maligna, la respuesta va a ser diferente del vaso. Una hipertensión maligna va a estimular a que las células musculares de la túnica media proliferen. Hay una hiperplasia. Y esto va a dar lugar a capas de células musculares nuevas que se van a empezar a desarrollar hacia la parte de la luz, también reduciendo la luz del vaso con estas nuevas capas concéntricas de células musculares lisas. Esa no tenemos en su impresión lámina, está en su teoría, y eso se conoce como arteriolosclerosis hiperplásica, ¿no? Y eso es causada por una hipertensión maligna. Que también mecanismo similar, reducción de la luz, ya no hay la capacidad de poder regular tanto la dilatación, la vasoconstricción, y como consecuencia una hipoperfusión. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios? Eso vamos a ver, jóvenes, solamente son láminas. Ahí están los cajones. Esa misma lámina que les he mostrado están aquí en sus cajones.